Reciban un cordial saludo. Soy la alumna Dayana Brigitte Iralduy del segundo ciclo de Educación Inicial. El día de hoy voy a narrar la obra Pedro Páramo. Comienza cuando Juan Preciado viaja a Comala en busca de su padre, llamado Pedro Páramo. Juan le prometió a su madre en su lecho de muerte que iría a verlo. Ella le había pedido que le exigiera todo lo que les debía, ya que él no había estado presente durante toda la vida del niño. Juan no pensaba cumplir su promesa, pero en un momento se llena de esperanza sobre su padre y decide ir finalmente a Comala. Juan Preciado va camino a Comala. Hace mucho calor y va por una montaña que sube y baja. Lo acompaña un arriero que a veces hace de guía. Cuando el pueblo de Comala ya está a golpe de vista, comienza a recordar las cosas que su madre le contaba acerca de Comala. El arriero le pregunta ¿para qué está yendo el pueblo? Juan le responde de que va a ver a su padre. El arriero le dice que seguramente se alegrará de verlo, ya que hace mucho tiempo que nadie viene de visita. Luego le pregunta el nombre de su padre, y al escuchar la respuesta parece sorprendido. Finalmente agrega que él también es hijo de Pedro Páramo. Le pregunta si lo conoce y el arriero lo define como un rencor vivo. Juan lleva el retrato de su madre en la bolsa de la camisa, con la intención de mostrárselo a su padre para que lo reconozca. El arriero le muestra desde y hasta dónde se extiende la media luna, la hacienda de los Páramos. Cuando Juan le pregunta dónde están los habitantes del pueblo, el arriero le cuenta que allí no vive nadie. Se despiden, ya que el arriero sigue por el camino hasta su casa, más allá del pueblo. Juan se queda allí, pero antes le consulta al arriero dónde puede alojarse. Él le sugiere que pregunte por doña Eudovives. Juan le pregunta al arriero cómo se llama. Él le responde que su nombre es Abundio, pero Juan no llega a escuchar su apellido. La señora hace pasar a Juan a su casa. Van caminando por una serie de habitaciones oscuras, al parecer vacías. Pero a medida que Juan se va acostumbrando a la oscuridad, ve bultos por todos lados. Eudovives le explica que esas son las pertenencias de las personas que se fueron y las dejaron allí. Le pregunta a Juan si él es hijo de Doloridas. Él le responde afirmativamente. Y ella le dice que su madre le avisó que vendría precisamente ese día. Llegan a un cuarto vacío, sin cama siquiera. Eudovives le dice que al día siguiente le colocará la cama, que no tuvo tiempo de acomodarla porque le avisaron con poca anticipación de su llegada. También le solicita un cenidor y una podadera, 2 máquinas para trabajar la tierra. Al salir, su madre le pide que traiga la tafadera negra también. Al salir lo llamaron por su nombre Pedro, pero él ya estaba lejos y no escuchaba. Se hace de noche y vuelve a llover. El niño sigue pensando en Susana. En la casa de 2 mujeres está rezando el rosario. La madre le pregunta por qué está rezando el novenario por la muerte de su abuelo. El niño le dice que está triste. Su madre se da la vuelta y apaga la vela. Comienza a llorar y sus sollozos se confunden con el sonido de la lluvia. La narración vuelve a Juan Preciado, que está conversando con doña Eudovives. Él le dice que su madre nunca le habló de ella. Abundio, el arriero, fue quien le indicó que fuera a su casa. Ella le dice que el arriero era muy buen hombre. Solía llevarle las cartas al pueblo, pero dejó de hablar cuando quedó sordo por un accidente. Juan se queda pensativo, pues Abundio, al que él se refería, habla y escucha normalmente. El niño Pedro Páramo sigue pensando en su amada Susana. Entiende que nunca volverá a Comala, ya que odia el pueblo. Su abuela le encuentra y le pregunta qué está haciendo. Él le dice que está paseando al niño de Rogelio, mientras cuida el telégrafo.
Está amargado ya que Rogelio no le paga nada. La abuela le responde que él todavía es un aprendiz y debe resignarse a estos tratos hasta que esté en posición de ser el jefe. El niño le responde con bronca que él no está para resignarse. La abuela le dice que le irá mal con esa actitud. Luego, ella le cuenta los sucesos de la noche de la muerte de Miguel. Él siempre iba a Contla a visitar a su novia. Esa noche, Eudovives siente un golpe en la ventana y sale a ver quién es y reconoce a Miguel. Pero Pedro le pide que olvide todo aquello y lo perdone, como lo haría Dios. Al irse, deja un puñado de monedas de oro. El padre va a la sacristía y se pone a llorar, y finalmente se resigna a perdonar a Pedro Páramo. El padre le cuenta a su sobrina Ana que enterraron a Miguel Páramo, le pregunta si ella está segura de que fue él quien la violó. Ella dice que no vio la cara del violador, pero él mismo dijo su nombre. Agrega que el violador fue a pedirle perdón por la muerte de su padre y luego se aprovechó de ella. Ella no hizo nada para defenderse porque pensó que la iban a matar. Luego Ana dice de que seguramente Miguel esté en el infierno, porque ella se lo ha pedido a los santos. El padre le dice de que no debe estar tan segura, ya que hay mucha gente rezando por su alma también. Lo que no dice es que él también le ha dado el perdón divino. Finalmente, concluyen en que hay que agradecer al Señor porque Miguel ya no puede causar más daño, allá de lo que éste esté en el cielo sin merecerlo. La noche del entierro de Miguel Páramo, la gente del pueblo está volviendo al panteón. Se corre rumor de que el caballo de Miguel sigue galopando, enloquecido por camino a la Contla. Eudovives y Juan están hablando. De repente, ella se levanta y se va. Juan piensa que está por volver, pero cuando ve que no regresa a la sala, él también se va hacia su cuarto. En un momento, escucha el grito desgarrador de un hombre. Se despierta y no ve a nadie. La casa está en silencio. De repente, abren la puerta. Juan pregunta si es Eudovives. Una mujer responde de que su nombre es Damiana y que lo quiere invitar a su casa, donde tendrá un lugar donde dormir. Juan recuerda el nombre de Damiana Cisneros. Su madre le habló de ella. La mujer trabajaba en la Media Luna y lo cuidó cuando nació. Juan le pregunta a Damiana si escuchó los gritos, y ella le responde de que debe ser algún eco que quedó encerrado, pues en esa misma habitación mataron a Toribio Aldrete. En ese momento, el cuarto estuvo encerrado, y era imposible entrar. Ella le pregunta cómo hizo para hacerlo. Él le explica que fue doña Eudovives quien le abrió. Damiana se apiadó de ella, pues debe estar penando todavía. Fulgor, un empleado de los Páramos, presenta un acta contra el hombre llamado Toribio Aldrete. Fulgor aceptó reunirse con Pedro Páramo, no solo por el aprecio que le tiene a la hacienda. También considera la posibilidad de que la hacienda se agrande con la estancia de en medio, propiedad de Dolores Preciado, lo que significa una mujer después de todo. Piensa en salir de la hacienda. Fulgor va a la casa de Dolores Preciados para anunciarle que Pedro Páramo quiere casarse con ella. Dolores no lo puede creer, pues él nunca mostró ningún interés. Sendano la convence diciendo que Pedro siempre la quiso, pero su padre, don Lucas Páramo, se oponía al matrimonio, porque pensaba de que ella no era digna para su hijo. Muerto don Lucas, ya no hay impedimento para la boda. Fulgor sugiere de que el casamiento se lleve a cabo al día siguiente. Dolores piensa que es un poco apresurado porque no tiene nada preparado. Además, le está por venir la regla en esos días. Sedano le dice que no se preocupe, que él solucionará todo y que pueden casarse a los 2 días. Fulgor va a pedirle la fecha al juez, pensando en que no debe olvidarse de decirle de los bienes serán mancomunados. Dolores
le agradece a Dios porque se casará con Pedro Páramo. Fulgor vuelve a la casa de Pedro Páramo para informarle los arreglos del casamiento. Dolores aceptó la propuesta. El padre Rentería le pidió 60 pesos para pasar por alto las amonestaciones y porque necesita arreglar algunas cosas de la iglesia. Luego, Pedro le ordena que solucione el conflicto de límites con Aldraete, ya que estuvo haciendo mediciones de tierra y que según Páramo aquel invadió terrenos de su estancia. Pedro Páramo le indica que derribe los lienzos que limitan las parcelas si es necesario, ahora que su padre está muerto. Pedro afirma que las cosas serán diferentes. Fulgor le informa a Pedro Páramo que su asunto con Toribio está liquidado. Pedro le recuerda de que queda pendiente la cuestión de los fregosos, pero se ocuparán de ello después de su luna de miel. Por las dudas el cuñado le dice descanse en paz y se va. Juan Preciado sigue recorriendo solo las calles de Comala durante la noche. Recuerda las palabras de su madre cuando le contaba cómo era el pueblo cuando él era pequeño. Juan piensa en volver a Sayula, pero de repente siente de que alguien le toca los hombros y le pregunta qué está haciendo allí. Él le responde de que vino a buscar a su padre. La persona que lo invita a entrar a una casa completamente derruida adentro, hay un hombre y una mujer desnudos. Juan le pregunta si están muertos y ellos responden con evasivas. Lo invitan a Juan a dormir a la casa y él acepta. La mujer y el hombre hablan sobre Juan Preciado mientras él duerme, pero él los escucha como entre sueños. La mujer nota que Juan se mueve mucho, se revuelca y grita. Juan se queda duro mientras intenta pasar desapercibido. Luego oye la voz de la mujer de la casa, Dorotea. Ofrece agua de azahar para que pase el miedo, pues él ve que está temblando. Juan les cuenta a los hermanos de que ve cosas que quizás no estén realmente, como la vieja. Los hermanos no le dan importancia y creen que está enfermo, que es un místico o quizás un mentiroso. Juan recuerda las cosas que le sucedieron en Comala. Nota que la mujer está durmiendo al lado de él, o se hace la dormida. La habitación está sucia y el colchón huele a orina. Juan se sienta en la cama y le pregunta a Dorotea por su hermano. Ella le responde de que se ha ido y que quizás no vuelva, como muchas otras personas que se fueron alejando y finalmente no volvieron más. Ella le ofrece unas tortillas y un trozo de ceniza para comer y le cuenta que se las cambió a su hermana, la mujer que Juan vio antes, por unas sábanas limpias. La conversación entre un hijo y su madre. Juan le pregunta a la madre si lo oye y si lo ve. Dice que está en el pueblo de ella, junto a su gente. La madre le responde que no lo ve. Juan le dice a Dorotea que dormirá en el suelo, ya que la cama está tan dura como el piso. Dorotea lo invita a dormir junto a ella y cuidarla, ya que su hermano Donis no volverá. Además, le avisa de que el suelo lo comerán las turacas. Finalmente, Juan acepta y se acuesta con ella. Fulgor está trabajando en la medialuna. Se cruza con Miguel Páramo, que vuelve después de pasar la noche afuera. Miguel le pide el desayuno a Damiana Cisneros y le preguntó si conoce a Dorotea. Damiana le responde afirmativamente y le dice que Dorotea está fuera, amacando un paquete como si fuera su hijo. Miguel conversa con Dorotea y a la vuelta le ordena a Damiana que le sirva el desayuno todos los días a partir de ahora. Fulgor advierte a Pedro Páramo sobre el comportamiento descontrolado de Miguel, ya que dice que anda asesinando hombres y buscando pendencia en el pueblo. Pedro le dice de que su hijo es incapaz de hacer ese tipo de cosas y le ordena que no le dé importancia a lo que dice el pueblo, ya que esa gente no existía. Juan y Dorotea Preciado conversan sobre la muerte y dice que perdió toda esperanza de salvación cuando el padre Rentería le dijo que no conocería la gloria debido a sus pecados,
Desde ese momento perdió toda ilusión y esperó la muerte. Piensa que su alma debe estar vagando. Busca a otros que recen por ella. Narra el momento en que sintió que su alma se fue de su cuerpo. Avisan a Pedro Páramo que Miguel ha muerto y llevan el cuerpo a la hacienda para amortajarlo. Fulgor le informa a Pedro que nadie lo ha matado, sino que tuvo un accidente en el caballo. Velan a Miguel en la casa. Pedro le ordena a Fulgor que sacrifiquen al Colorado. Las mujeres del pueblo sobreactúan el llanto y la tristeza por la muerte de Miguel para congraciarse con Páramo. La voz de una mujer le narra el día de la muerte de su madre y el entierro. La otra, llamada Justina, que es una mucama o criada de su casa, recuerda aquel día el velorio al que nadie fue, el entierro y la despedida de la madre. Juan Preciado escucha la voz de la mujer hablando de la muerte de su madre. Dorotea le cuenta de que se trata de Susana San Juan, la última esposa de Pedro Páramo. Está enterrada cerca de ellos, en una sepultura grande, y le dice que está o estaba loca. Dorotea recuerda de que Susana nació en el pueblo y luego se fue. Su madre siempre estuvo muy enferma y murió de tisis. Luego escuchan la voz de un hombre al que Pedro Páramo hirió en una boda como venganza por el asesinato de su padre. Finalmente Dorotea cuenta que Pedro Páramo quiso mucho a Susana, tanto que después de su muerte cambió totalmente. Perdió todo interés y la hacienda quedó en ruinas. Las personas comenzaron a irse del pueblo porque no había trabajo. Luego, cuando faltaba poco para morir, comenzaron las guerras de los cristeros y eso terminó con la prosperidad del pueblo. Fulgor le informa a Pedro Páramo que Bartolomé San Juan está de vuelta en el pueblo, pero no sabe por qué. Le informa que vino con una mujer. Pedro Páramo le dice que él se encargará de investigar y lo manda a descansar. Pedro reflexiona sobre la vuelta de Susana San Juan, a quien esperó por 30 años. Durante ese tiempo intentó convencer a su padre para que volviera, ofreciéndole trabajo y dinero, pero él nunca contestó sus cartas. Finalmente, se enteró que Bartolomé y su hija estaban viviendo en una casa precaria cerca de unas minas abandonadas. Luego empezaron las revueltas que probablemente convencieron a Bartolomé de volver a Comala para preservar la seguridad de su hija. Bartolomé habla con su hija Susana sobre la vuelta a Comala. Le cuenta que Pedro Páramo le ha pedido que vuelva y le ha ofrecido su casa a cambio de la mano de su hija. Pedro elabora un plan para quedarse con Susana y alejarla de la influencia de su padre. Lo manda a trabajar en las minas de la Andrómeda y le ordena a Fulgor que se deshaga de él de alguna manera, haciéndolo parecer un accidente laboral. Los indios bajan al pueblo desde Apango para vender sus productos. Justina va al pueblo, pasa por la iglesia y compra un ramito de romero en uno de los puestos. Luego vuelve hacia Medialuna, entra en la habitación de Susana y le pone romero sobre la repisa. Escucha una voz que le dice que se vaya, que ya no la necesita. Justina responde que Susana sí la necesita y le pregunta a la voz si es don Bartolomé. Antes de recibir respuesta, le da un alarido que despierta a Susana. Ellas discuten sobre un gato y Justina amenaza con irse a trabajar a otra parte. Luego se arrepiente y le dice a Susana que le cuidará para siempre. Susana se despierta a medianoche y se levanta de la cama, siente una presencia y le pregunta si es Bartolomé. Luego escucha rechinar la puerta, como si alguien entrara o saliera. Se vuelve a dormir y al día siguiente Justina le cuenta de que su padre ha muerto. Susana sonríe porque sabe que su padre ha ido a despedirse de ella la noche anterior. Un hombre, al que llaman el tartamudo, llega a Medialuna y le avisa a Pedro Páramo que un grupo de hombres han matado a Fulgor. Dijeron que eran revolucionarios
y que se iban a quedar con las tierras de Pedro Páramo. Pedro manda al tartamudo a decirle a los revolucionarios de que vayan con él directamente y que luego vayan a buscarlo al Ticuate. El tartamudo obedece. Pedro se siente abrumado. No está triste por la muerte de Sedano, sino preocupado por Susana. Ella se pasa todo el día recluida en su habitación desvelada. Cuando logra dormir, tiene pesadillas y se revuelca en la cama, inquieta y dolorida. Él intenta entenderla y saber por lo que está pasando, pero en la cabeza de Susana, San Juan es un misterio para él. Pedro recibe a los revolucionarios en la media luna. Les pregunta por qué se han levantado en armas y reciben varias respuestas. Uno responde que se rebelaron porque otros lo hicieron. Otro responde que se rebelaron contra el gobierno y que los hacendados porque ya no quieren soportar su dominio. Pedro les ofrece dinero y hombres para su causa, a cambio de que no lo molesten a él. Los revolucionarios aceptan y Páramo se compromete a tener dinero y a los hombres listos en una semana. Pedro ordena al Tilcuate que se vaya con los revolucionarios y lleve algunos hombres de su confianza. Le indica que se gane la confianza de los revolucionarios y luego se convierta en líder. A cambio, le ofrece la propiedad de uno de sus ranchos y ganado. Con respecto al dinero que se les prometió a los revolucionarios, le indica al Tilcuate que se lleve una pequeña cantidad y les avise que el resto está guardado en la media luna. Finalmente, Páramo le pide al Tilcuate que no se aleje mucho de sus tierras y que lo mantenga informado de todas las novedades. Juan y Dorotea siguen escuchando el relato de Susana acerca de su ex marido. Ella recuerda su vida juntos y los sucesos de la noche en que le avisaron que él había muerto. Susana sigue teniendo pesadillas sobre la noche en que murió Florencio, mientras que Páramo se apiada de su sufrimiento y desea que se termine de una vez. Luego se va a la habitación. Al día siguiente, el padre Rentería le encuentra muerta en su cama. Gerardo Trujillo, el abogado de Páramo, le cuenta a Pedro de que la noche anterior el Tilcuate y su gente fueron derrotados en un enfrentamiento con unos revolucionarios villistas. El abogado le deja todos los papeles a su cliente, pues se muda a Sayula para alejarse de las revueltas. Pedro le agradece por sus servicios y le dice que quemará los papeles. Al cabo de media hora, Trujillo se vuelve al despacho de Páramo y le dice que finalmente nos irá y que seguirá trabajando para él. Le pide un adelanto de honorarios y Páramo le ofrece 1,000 pesos de forma reticente. El abogado se queda con bronca, ya que él en el pasado ayudó mucho a los páramos y al salir de los inconvenientes legales y no siente que Pedro se lo reconozca. Damiana recuerda la visita de Pedro Páramo una noche cuando ella era joven para tener relaciones con ella. Lo recuerda porque esa noche escucha golpes que suenan como culetazos en las puertas y ventanas, pero cierra la ventana y hace como si no hubiera escuchado nada porque no es tema suyo. Recibe a Tilcuate, quien afirma que es mentira lo que se cuenta acerca de la derrota de los revolucionarios. Ya se juntó con las villistas, que vienen del norte y son muy poderosos. El Tilcuate le pide más dinero a Páramo para comprar comida y no tener que robar de las casas y las haciendas del pueblo, que pertenecen a personas conocidas. Pedro lo manda a pedirle dinero y a extorsionar a otras personas, porque él ya le dio suficiente dinero. El Tilcuate obedece y se va de la media luna con los revolucionarios que lo acompañan. Susana San Juan conversa con Justina sobre los pecados y de la existencia del cielo y del infierno. Susana se queda dormida y Justina sale de la habitación. En ese momento se cruza con Pedro, que estaba por entrar para ver a su esposa. Él le pregunta a Justina cómo está Susana y ella le responde que está mal, que ya está perdida y no se puede hacer nada por ella. Pedro pregunta si el padre Rentería fue a verla y Justina dice que él la confesó el día anterior y que tendría que irse ese día a darle la comunión.
Pedro entra en la habitación y ve a Susana dormida y convulsionando. Intenta hablarle, pero ella no despierta. Al rato, llega el padre Rentería y le da la comunión. Ella abre la boca semidormida y luego dice unas palabras: hemos pasado un rato muy feliz, Florencio, en referencia a su ex marido. Luego sigue durmiendo. Dos mujeres viejas conversan en el pueblo, doña Fausta y doña Ángeles. Una de ellas supone que algo malo ha pasado en Medialuna, porque se apagó la luz de una de las ventanas de su casa, que siempre está prendida. Deducen que algo le ha pasado a Susana, porque ven llegar a la casa a un doctor que va con mucha prisa. Una se apiada de Pedro Páramo, pero la otra no siente lo mismo. Dice que don Pedro se merece eso y mucho más. A una se le ocurre avisar al padre Rentería para que la pobre Susana no muera sin confesión, pero la otra lo disuade. Dice que a los locos no se les vale la confesión y que son inocentes aunque tengan alma impura. Coinciden en rezar por la alma de la mujer y se saludan cada una para entrar a su casa. El padre Rentería da la extremaundación a Susana. Ella no colabora mucho y le pide al padre y luego a Justina que la dejen sola. Susana dice que si va a morir prefiere hacerlo tranquila y sola, recordando los buenos momentos pasados junto a Florencio. Finalmente Susana muere. Dorotea le dice a Juan Preciado de que ella vio a morir a doña Susanita. A la mañana en que Susana muere es 8 de diciembre y todo el pueblo de Comala se despierta por el repique de las campanas que anuncia su muerte. Las campanas siguen sonando durante 3 días y todas las iglesias de las zonas se asuman a dar el pésame. Los habitantes del pueblo se preguntan ¿qué habrá pasado? Y la noticia de la muerte de Susana San Juan va pasando de boca en boca. Gente de toda región llega a Comala atraída por las campanas, entre ellos circo, malabaristas y músicos. Se arma una fiesta popular en las calles de Comala, que sigue incluso una vez que las campanas dejen de tocar. No hay forma de explicarles que es un día de duelo o convencerlos de que vuelvan a sus casas. Sigue la feria, la reña de los gallos y las loterías. En Medialuna son días de duelo y silencio. Entierran a doña Susana y nadie en el pueblo se entera, entretenidos por la fiesta. Pedro entierra a Páramo, jura vengarse del pueblo por la falta de respeto y promete que Comala morirá de hambre. El Tilcuate sigue volviendo al tanto para dar novedades de la revolución al Pedro Páramo. Cada vez que vuelve apoya a un líder diferente, primero a Carranza, luego a Obregón y así sucesivamente. Le informa a Pedro que el padre Rentería se levantó en armas y Pedro le dice al Tilcuate que se ponga al lado del gobierno contra el padre. Tilcuate dice de que el gobierno los considera rebeldes y que le conviene más apoyar al padre, más aún por estar al lado que le garantizas la salvación. Pedro no logra superar la muerte de Susana, recuerda el momento en que murió y ruega que regrese con él. En algún sentido, Pedro siente que su propia muerte está próxima. Abundio se emborracha para olvidar la pena que siente por su mujer refugio, ha muerto. Sale de una tienda donde ha ido a comprar bebida e intenta volver a su casa, pero termina yendo a la calle arriba hacia Medialuna. Pedro lo ve acercándose a su casa y llama a Damiana para que vea qué quiere el hombre. Abundio pide limosna a Pedro para enterrar a su mujer. Luego, sin darse cuenta, ya estaba muy borracho, apuñala a Damiana y a Pedro Páramo. Luego del fallecimiento de Damiana, Pedro siente que su propia muerte está cada vez más cerca. Piensa en los que todos se fueron y desea ser el próximo. En un momento intenta levantarse de su silla, cae de un costado y se queda allí, y sin poder levantarse durante todo el día. Luego siente la mano de Damiana en su hombro, quien le ofrece a traerle el almuerzo. Pedro le dice que ya va para allá. Se apoya en los brazos de Damiana y hace el intento de caminar, pero se cae nuevamente, da un golpe contra la tierra y muere.